Por supuesto que hay que esperar qué dicen las investigaciones de por qué se presentó este accidente. Saludamos a esta hora a John Molinas, el gobernador del departamento de Putumayo. Gobernador, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches y un saludo a la audiencia, pero sobre todo mi solidaridad con el Ejército Nacional por el incidente que se presentó hoy en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo. Ya un poco Hay más todavía, tranquilos después de todo este día, gobernador, de cubrir esta noticia y todo, ¿nos puede dar el consolidado de las cifras? Qué pena, gobernador. bueno, hay situaciones todavía por aclarar, pero hasta el momento las cifras de personas que fallecieron aumentaron con el reporte que dimos aproximadamente hace 2 horas. Hemos reportado 8 personas que habían fallecido. En el momento se reportan 34 personas que han fallecido, 48 heridos que fueron remitidos al Hospital Militar en Bogotá, 12 heridos remitidos al Hospital María Inmaculada en Florencia y 10 heridos que están en el dispensario, que es el hospital que tiene las fuerzas militares allí en el municipio de Puerto Leguízamo. Ese es el reporte para un total de 104. En el avión viajaban 125 personas, es el dato oficial que me han entregado en las reuniones que hemos sostenido del puesto de mando, y faltarían 21 personas por identificar, que en ese momento no sabemos, eh, no hemos podido aclarar de estas 21 personas dónde se encuentran. Ese es el reporte que tengo oficial. Hace aproximadamente 5 minutos actualicé estas cifras, las pude convalidar con el puesto de mando, con las autoridades locales del municipio de Leguízamo, con la Secretaría de Salud Departamental. Estamos en esa tarea donde hemos encomendado que se hagan las gestiones cuanto antes para poder aclarar esta situación que nos preocupa, y obviamente a las familias pues que hoy no tendrán la información oportuna sobre sus seres queridos, de qué ha ocurrido en este lamentable accidente aéreo que se presentó en el municipio de Leguízamo, departamento del Putumayo. Sí. Gobernador, le quiero hacer una pregunta. Usted me dice que hay un total de 125 personas que se trasladaban justamente en este vuelo y me dice que hay 34 personas fallecidas hasta el momento. ¿Me podría confirmar quién le establece esta cifra? Porque es que la FAC emitió un comunicado, pero no había hablado del número de fallecidos y usted me está hablando de 34 fallecidos. Bueno, nosotros activamos el puesto de mando, tenemos activado el CRUE también, tenemos en ese comité, ese puesto de mando articulado al alcalde, que es del municipio de Puerto Leguízamo, los equipos de socorro, tenemos articulado al gerente del hospital, tenemos articulado a los subgerentes de los hospitales para poder, en primer lugar, hacerle seguimiento digamos, a las actividades de rescate que se adelantaron el día de hoy, pero también al balance de lo que nos deja este fatal accidente. Y lo que hemos podido confirmar es que hay 34 equipos en la morgue del hospital de Puerto Leguízamo, y que obviamente esta información está respaldada por el gerente del hospital, también por el alcalde local del municipio de Puerto Leguízamo. Correcto, gobernador. También quiero preguntarle entonces sobre cómo hay 34 personas fallecidas y usted me habla de todo el protocolo que se da en medio de este tipo de atenciones. ¿Qué va a pasar con estas 34 personas? Es decir, ¿dónde se dará esa identificación, ese traslado? ¿Cómo van a ser el proceso? Bueno, de momento no tengo claridad del procedimiento. Estamos realmente, que eso ha sido un tema pues difícil de poder atender la situación, de poder articular todos los esfuerzos en primer lugar para poder salvar las vidas de las personas que quedaron heridas, de la situación que se presentó. Y creo que en ese momento totalmente concentrados en esta situación, pero creo que, digamos, en el transcurso de la noche, pues seguiremos trabajando para poder adelantar los protocolos y cómo se procederá con los cuerpos que están hoy en la morgue del hospital de Puerto Leguízamo, del Hospital Angelines. Ahora quiero hablarle de un tema que quiero que de una vez conversemos. La investigación se la dejamos a las autoridades, pero el alcalde de Puerto Leguízamo, en este mismo espacio en Noticias Caracol en Vivo, hablaba de dos situaciones en la pista del aeropuerto. Una decía que la pista no es suficiente para el despegue y aterrizaje de aviones y dos, habla de que es necesario cercar el aeropuerto. ¿Usted tiene información de las condiciones del aeropuerto en Puerto Leguízamo? Y efectivamente es un aeropuerto que requiere de mayores condiciones. Eh,
no es un aeropuerto que goce pues con todas las inversiones necesarias para garantizar un despegue o un aterrizaje, digamos, con todos los protocolos de seguridad, pero no es una situación únicamente de Leguízamo, es una situación que también nos ocurre con el aeropuerto de Puerto Asís, con el aeropuerto de Villagarzón, pero sin duda alguna tiene mayores dificultades el aeropuerto del municipio de Puerto Leguízamo. Con esto no quiero afirmar que sea el aeropuerto el causante del accidente hasta que no se pronuncien detalladamente las autoridades, que aparezcan los argumentos y los elementos, pues podremos referirnos a las causas, no podremos referirnos a las causas de esta situación que se presentó tan lamentable en el departamento del Putumayo. Gobernador, por supuesto que las causas están en investigación, pero también hablemos un poco de cómo fue la atención de la emergencia en ese momento, porque llegaron inicialmente bomberos de Puerto Leguízamo, la comunidad fue clave porque tuvieron una solidaridad muy importante en ese momento para atender a los heridos. ¿Cómo fue, digamos, la operación una vez se conoce el accidente? Efectivamente, acude primero la comunidad, pero hay que aclarar, es por el lugar donde se genera el accidente. El accidente no se genera, digamos, a gran distancia del municipio, se genera, digamos, a pocos minutos de despegar la aeronave, por lo tanto, en el momento de que la comunidad se percata de la situación que se presenta, pues acude automáticamente en ese proceso, en ese instinto de solidaridad de poder ir a salvar las vidas, pero junto a ellos también se reactivan los equipos de socorro, el Ejército Nacional, el hospital, el alcalde, activamos la red pública hospitalaria de todo el departamento del Putumayo, verificamos automáticamente qué elementos se requerían, tema de medicinas, vendajes, lo que se necesitaba para atender esta situación donde gran parte de los heridos tienen quemaduras por el incidente que se presentó y acudimos a articular los esfuerzos para transportar todas estas medicinas y lo que se requería en materia de insumos para atender inmediatamente los heridos causados por este fatal accidente. Gobernador, quiero volverle a hacer la pregunta sobre el tema de fallecidos, teniendo en cuenta que la FAC emite un comunicado. Vuelvo y le hago entonces la pregunta. Usted lideró el puesto de mando unificado, estuvo con diferentes autoridades, estuvo allí liderando toda la situación. ¿De dónde sale la cifra de 34 fallecidos y 21 personas por identificar? Sí, estuve al frente del puesto de mando, estuve pendiente en el desarrollo de las reuniones y los balances y las gestiones durante el día de hoy. Y ese es el reporte que hoy tenemos, que está validado. Desde el mismo puesto de mando se me orientó que las cifras oficiales, en la medida que se vayan actualizando, sería la persona también encargada de hacerlo. Por lo tanto, pues hoy tengo esa responsabilidad y es la información que hoy se nos reporta al puesto de mando y que podemos entregarle a la opinión pública, que son cifras que pueden cambiar. Es importante aclarar porque de acuerdo a la información que se nos entregó también, hay 125 pasajeros, incluida la tripulación. 122 miembros del Ejército Nacional, 2 de la Policía Nacional y 11 tripulantes que son de la Fuerza Aérea. Y en el momento tenemos contabilizado entre personas fallecidas y heridos 104 personas con los fallecidos. Es decir, nos faltan por aclarar dónde están las 21 personas que deben estar en algún centro asistencial, pero hasta el momento con claridad debemos aclarar dónde están esas 21 personas. Gobernador, ¿Qué tal? aprovechemos estos. Sí, adelante, adelante, adelante. Que es un tema que hemos, digamos, aclarar, es lo que le quería informar. Entendamos que no sabemos con certeza, antes de atender esta llamada, estuve comunicándome con el alcalde, estuve comunicándome con la secretaria de salud referente a qué ha pasado, por qué no hemos podido validar. Y hay información que se requiere aclarar, que posiblemente hubo alguna confusión también, me informan en el momento de tener el consolidado de las personas y esperamos que en el transcurso por lo menos de una hora podamos aclarar esta situación, que las familias, me imagino, están hoy también angustiadas sin saber qué pasa con estas 21 personas que no hemos podido en este momento todavía aclarar. Y le estaba diciendo que quería que aprovecháramos los micrófonos de Noticias Caracol en vivo para que usted, gobernador, entonces pudiese hacer ese llamado, porque usted me dice no solo el aeropuerto de Puerto Leguízamo, sino también otros aeropuertos que no presentan las condiciones adecuadas allí en el departamento. ¿A qué se refiere, gobernador?
Bueno, definitivamente son aeropuertos que requieren de mayor inversión, de mayor tecnología para garantizar que los vuelos que lleguen y salgan de esos aeropuertos tengan mayor seguridad. Caso por lo menos de Puerto Asís. Puerto Asís es un aeropuerto que está en medio de la ciudad, que cerca al aeropuerto hay un relleno sanitario donde hay un riesgo altísimo por los aves que están volando muy cerca al aeropuerto. Villagarzón es un aeropuerto donde falta mayor tecnología, que se dificulta muchas veces el aterrizaje. Cuando hay mal tiempo no se puede aterrizar, tiene que retornar el vuelo nuevamente hacia Bogotá o hacia un aeropuerto alterno. Lo mismo pasa con el municipio de Puerto Leguízamo, donde esta pista requiere un mantenimiento constante, también que tenga los elementos tecnológicos que den mayores garantías para el despegue y aterrizaje de las aeronaves que con frecuencia llegan a estos aeropuertos. Entonces sí hay un llamado al gobierno nacional que no hay que esperar. Y no quiero señalar que la causa en ese momento ha sido el aeropuerto, hay que esperar, pero sí se requiere evitar hacia adelante situaciones como esta que cobren la vida de personas, porque nos ha faltado tal vez entender que se requiere un compromiso de inversión en estos aeropuertos del departamento del Putumayo y posiblemente en otros aeropuertos del país para garantizar los vuelos, la seguridad de los vuelos. Una pregunta final. ¿Ese puesto de mando unificado se adelantó en Puerto Leguízamo? No, lo estamos liderando desde Mocoa, Mocoa. desde la capital del departamento del Putumayo como gobernador. Obviamente nos articulamos, también estuvo el Ministerio de Salud, estuvo el Ejército Nacional, estuvo el alcalde, todos los hospitales también conectados, tanto el hospital de Mocoa, el hospital de Puerto Asís, el hospital de alta complejidad y el hospital de Leguízamo, donde estuvimos permanentemente concentrados, apoyando toda la atención en esta emergencia y obviamente pidiendo el balance cada 10 minutos de los hechos ocurridos en este accidente. Una pregunta final, gobernador. Como usted me habla de 34 personas fallecidas, 21 por identificar, es decir, la cifra podría crecer. ¿Usted tiene recuerdo hace cuánto pasaba una tragedia de estas magnitudes? En, en Mocoa o en el departamento del Putumayo, aéreo no, pero terrestre sí, se nos han presentado muchos eventos como este. Hace unos años ocurrió una tragedia, un bus de pasajeros que viajaba hacia el municipio de Pasto, en el departamento de Nariño, donde perdieron la vida aproximadamente 26 personas. O sea que son situaciones que sí se han presentado en el departamento del Putumayo, especialmente por el trampolín de la muerte. Hemos perdido muchísimas vidas de personas putumayenses y nariñenses que transitan por esta vía y hoy pues lamentablemente tenemos otro hecho que enluta al Ejército Nacional, que enluta al país, que enluta al departamento del Putumayo, donde hoy en este momento la cifra oficial son de 34 personas que fallecieron, que son personas que tienen familia, que están al servicio del país, que nos brindaban la seguridad. Lamentamos este incidente y obviamente el llamado a las autoridades competentes para que, en este caso, como lo anunciaba hace un momento referente a los aeropuertos, que son situaciones que tenemos que ponerle cuidado, y como gobernador con toda la disposición también para aportar y contribuir, porque muchas veces se habla de que la escasez de recursos, pero aquí estamos dispuestos también a contribuir en la medida de nuestras capacidades para que estas acciones e inversiones se puedan adelantar y podamos garantizar vuelos más seguros, en este caso para el departamento del Putumayo. Pues gobernador, yo le agradezco mucho habernos atendido esta entrevista, toda nuestra solidaridad con ustedes allí en Putumayo, pero también con las familias. Hasta el momento, 34 familias colombianas que hoy lamentan la muerte de sus seres queridos. Un abrazo, gobernador, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes también, muy amables.